Buenas, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar este nuevo ciclo de seminarios, en este caso el número 21, sobre actualización de hipertrofia muscular, ¿sí? Y bueno, y si hablamos de hipertrofia muscular, obviamente estamos hablando del entrenamiento de la fuerza. ¿Cuáles serían los objetivos que podríamos abarcar en el entrenamiento de la fuerza o en el tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades metabólicas? La obesidad, la diabetes, por ejemplo, el rendimiento deportivo, o sea, mejorar el rendimiento deportivo, el tratamiento sobre la sarcopenia primaria asociada al envejecimiento y la dinapenia, y también asociada a la sarcopenia secundaria propia de otras enfermedades, como por ejemplo el EPOC o, por ejemplo, la misma obesidad. A su vez también puede ser por un aspecto estético, ¿sí? El sujeto quiere mejorar su aspecto estético, también puede ser un objetivo para el cual dosificar un trabajo de fuerza. Puede ser para prevención, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, y obviamente también puede ser para introducirlo dentro de un proceso de rehabilitación o de reacondicionamiento físico, ¿sí? ¿Cuáles son las adaptaciones musculares básicas al entrenamiento de la fuerza? Bueno, son de dos tipos, básicamente. Las adaptaciones desde el punto de vista estructural, que son las que vamos a hablar hoy, y las adaptaciones desde el punto de vista funcional. Las adaptaciones desde el punto de vista estructural están relacionadas básicamente con el aumento, con la modificación del trofismo de la célula muscular y de la célula del tejido conectivo, del músculo en su totalidad, que es el tema que vamos a abordar hoy. Después también tenemos la miofibrilogénesis, la modificación del ángulo de peneación en aquellos músculos que cuenten con este ángulo de peneación, y también la adecuación a la longitud muscular. Esos son todos cambios estructurales asociados al entrenamiento de la fuerza. Se puede agregar más, pero no, para no extender tanto. Y las adaptaciones funcionales tienen eje principalmente en el aspecto neuromuscular, no son solamente musculares. Y va en definitiva a generar una mejoría de la fuerza, una economía de esfuerzo y una disminución en la fatiga muscular y por lo tanto la mayor capacidad de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, a nosotros lo que nos interesa en este seminario es la modificación del trofismo muscular. Bueno, pero ¿qué es el trofismo muscular? El trofismo es el estado de alimentación con el que cuenta un tejido. En este caso, el tejido muscular y el tejido conectivo. Entonces podemos englobarlo en el trofismo del músculo. Sabemos que el trofismo puede incrementarse o puede reducirse. Si el trofismo se incrementa, se le dice hipertrofia. Y si el trofismo disminuye, se dice hipotrofia, que no es lo mismo que la atrofia, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a hablar más que nada de hipertrofia. Y esa hipertrofia, como se sabe, depende mucho de la que se llama la homeostasis de proteína o la proteostasis, ¿sí? O sea, el equilibrio entre la síntesis de las proteínas y la degradación de las proteínas que están en continuo cambio a lo largo de los días, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos obviamente es potenciar la síntesis de proteínas y evitar la degradación, o simplemente evitar la degradación sin necesidad de sintetizar por demás. ¿Estamos? La cuestión es que el desbalance entre estas dos variables, propiciando un aumento en la síntesis, una disminución en la degradación, va a terminar generando una acumulación de proteínas dentro de la célula muscular que va a tender a generar un aumento en su trofismo. Entonces, ¿cuáles son elementos inductores para la síntesis de proteínas? Porque en definitiva, lo que más vamos a trabajar es sobre eso. Vamos a trabajar sobre la tensión mecánica, el estrés metabólico que se produce, obviamente por toda la cantidad de esfuerzo que se está haciendo y el requerimiento energético que tiene, y también secundaria a lesiones musculares propias o microlesiones, mejor dicho, propias del propio ejercicio físico y el estrés mecánico al cual son sometidas las células. Cualquiera de estas tres variables, principalmente las dos primeras, cualquiera de esas variables lo que va a hacer es generar una cascada de señalización intracelular, ¿sí? Y la inducción a secreción hormonal endocrina para generar que la estimulación tanto sea del núcleo celular. Acuérdense que las células musculares son multinucleadas y parte de que sean multinucleadas es para favorecer, mantener una buena síntesis de proteínas en un órgano que está sometido constantemente a tensiones y que es normal que sufra más riesgo de lesiones y necesite más síntesis de proteínas. Pero a su vez también puede ser para estimular a núcleos accesorios, podemos decirle así, que son aquellos que se encuentran dentro de lo que se llaman las células satélites, ¿no? Uno de los elementos asociados a los aspectos mecánicos se traduce en lo que se denomina la mecanotransducción, que esto lo habíamos hablado en su momento en otros seminarios, ¿sí? Nosotros tenemos un citoesqueleto dentro de la célula muscular que combina tejido conectivo y tejido muscular propiamente dicho, ¿sí? Que está completamente
es indisociable uno del otro, es muy difícil. Pero fíjense que acá tenemos los núcleos y esos núcleos dependen su estructura o su ubicación en función a determinadas proteínas estabilizadoras. Y que esas proteínas estabilizadoras tienen proyecciones, digamos, a las bandas Z, tienen proyecciones al sarcolema, tienen proyecciones a la matriz extracelular. Por lo tanto, cuando nosotros sometamos atención a esa célula muscular, lo que vamos a terminar generando en definitiva es una transferencia de esa estimulación mecánica hacia el núcleo celular y en definitiva generar cambios químicos o cambios dentro de ese núcleo celular, induciendo la formación de nuevas proteínas. ¿Sí? Acá tenemos las mitocondrias, un tipo de mitocondrias que son las que están entre los sarcómeros, que también por el gasto energético que va a tener y los procesos mecánicos, químicos que va a generar, también va a generar la estimulación del núcleo, como también el proceso glucolítico, que está obviamente fuera de la célula, de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es un trabajo, un estrés, que va a generar tensión mecánica, lesión muscular, estrés metabólico, que eso va a generar una inducción mecanotransducción desde del citoesqueleto y la secreción de determinadas mioquinas o la activación de unas proteínas que se denominan mioquinas, y eso va a estimular la fosforilación o la activación de lo que llaman los factores de transcripción o factores de crecimiento. Esos factores de transcripción y de crecimiento van a trabajar sobre la activación en la transcripción. Y esa transcripción va a favorecer el crecimiento. Por eso se llaman factores de transcripción y factores de crecimiento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, dentro del núcleo celular se va a producir una burbuja de replicación en el ADN que se va a abrir, que es esta imagen que está acá arriba, y el ARN va a empezar a copiar las cadenas propias de la secuencia de ADN. Ese va a ser el primer paso para nosotros poder llegar a generar una síntesis de proteínas. Ahora bien, ese ARN, después de tener modificaciones en el núcleo, va a pasar a formar parte de los ribosomas. Va a ir a los ribosomas, que es la central, la fábrica, digamos, de las proteínas, y es ahí donde voy a necesitar la presencia de aminoácidos para poder complementar y realizar correctamente esas proteínas. ¿Sí? Entonces, tanto los ribosomas como la presencia de aminoácidos, como los factores de transcripción, como las modificaciones del ARN van a ser importantes y en definitiva son inducidas por el ejercicio físico. ¿Sí? Entonces, a nosotros lo que nos interesa saber es que los ribosomas van a ser una fuente necesaria, obviamente, para la síntesis de proteínas. La hipertrofia va a requerir una mayor función ribosómica porque yo necesito generar más trabajo, más síntesis de proteínas. Y ese aumento de la hipertrofia va a ser debido, en parte, a dos procesos a nivel ribosómico. Una mayor eficiencia de esos ribosomas, o sea que va a tener más capacidad de leer más rápidamente ese ARN y poder favorecer la síntesis de proteína. Y otra, la biogénesis de los ribosomas o biogénesis ribosomal, o sea, volver a formar más cantidad de ribosomas. Así como habíamos hablado de la biogénesis mitocondrial, también tenemos la biogénesis de los ribosomas. Todas estas dos variables van a estar reguladas por proteínas. Una proteína principal, que seguramente la conocen, que es la que regula la síntesis de proteínas, que es la mTOR. Y esa mTOR va a estar relacionada con factores intrínsecos asociados a determinadas proteínas que se van a activar como consecuencia del estrés mecánico, del estrés químico, pero también por factores externos, por ejemplo, la insulina, la nutrición, obviamente, porque va a necesitar tener energía esa célula y a su vez va a necesitar aminoácidos y factores de crecimiento. Y obviamente el descanso va a ser fundamental para permitir que todo esto se vaya formando. El otro elemento eran las células satélites. Las células satélites responden a la comunicación autócrina y parácrina y saben que esas células satélites se encuentran rodeando la célula muscular, ¿sí? Y que están rodeadas de tejido conectivo y que van a ser fundamentales para reparar esa célula y para adicionar más cantidad de núcleos hacia la formación de nuevas proteínas y para favorecer la resíntesis de esas proteínas, ¿sí? Ahora, las fibras musculares que son más pequeñitas, la hipertrofia básica que va a tener no es necesariamente dependiente de estas células satélites, sino simplemente por acumulación de proteínas, que va a estar a expensas de una mejor eficiencia de los ribosomas y una mayor capacidad de esos ribosomas para trabajar y de la posibilidad de esa célula de expandirse sin necesidad de utilizar los núcleos adicionales. Ahora, si la célula es más grande o si ya está en el límite
de su expansión, sí ahí va a necesitar de la adición de núcleos aportados por estas células satélites que van a aportar aún más una potenciación sobre la capacidad ribosómica y aumentar y mejorar la eficiencia y la velocidad de esa hipertrofia. Bueno, gente, fin del seminario. Me pasé 15 segundos, no tuvo más. Bueno, nada, espero que les haya gustado, les haya servido. Es para investigar de lo lindo. Y bueno, nada, espero que les interese y nos vemos el siguiente seminario. Chau, chau. Bye, bye. Eso es todo, amigos.